Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, doctor. Se le escucha bien y su pantalla está compartida. Gracias. Entonces, continuando con el capítulo de lo que era mola y latiforme, es uno de los cuadros patológicos donde podemos observar donde era al inicio lo que es la mola, puede transformarse en un problema neoplásico. Vale decir, puede volverse maligno. Y hemos visto en estos últimos 5 años 2 casos jóvenes. Entonces, vean, en nuestro hospital, de las molas que se han presentado y hemos hecho el seguimiento a través primero de una placa radiográfica y la dosificación de la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica y el estado general de la paciente, nos hemos encontrado en estos últimos 5 años con 2 casos. Eso, ¿qué nos hace pensar? Que todo problema de mola y latiforme, en todo caso, se debe pedir una placa radiográfica de tórax y hacer el seguimiento, como se les indicó el día de ayer, el seguimiento de cómo va a ir descendiendo la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica. Y dentro de ese capítulo de la enfermedad trofoblástica del embarazo, tenemos ya una patología complicada que es el coriocarcinoma. Para su referencia debo mencionarles que es un tumor maligno por su naturaleza epitelial y por las propiedades histolíticas. Hace precozmente metástasis por vía sanguínea, cuya frecuencia es de 13.000 embarazos. Una persona puede tener este cuadro que es el coriocarcinoma. De 15.000 abortos, una puede tener este cuadro que es el coriocarcinoma. Y de 35 a 40 molas, una puede tener. Por eso que tengamos mucho cuidado en no despreocuparnos con este diagnóstico de mola y latiforme, y tampoco en todas pensar que se podría malignizar, sino en algunas pacientes y esos casos hemos tenido que referir a la ciudad de Sucre porque tienen su centro de anatomía patológica para poder hacer el tratamiento correspondiente, y su retorno desconozco personalmente, porque cuando los pacientes a veces vienen al turno y nos constatamos que llegó bien o pasó algo con la paciente. Pero de todas formas no es bueno dejar a la paciente abandonada, sino hay que hacer seguimiento, y para ello es muy importante la participación de trabajo social, quien se va a ocupar del seguimiento, visita domiciliaria, y así la paciente va a estar conforme con el tratamiento y al mismo tiempo nosotros vamos a estar seguros que era un cuadro benigno. Como anatomía patológica, que es la que nos va a ayudar en el diagnóstico final de este cuadro, a la microscopía. Primero a la macroscopía, todo lo que vemos nosotros externamente, a la visualización directa, como se observa como una masa muy friable de características rojizas. Y a la microscopía hay una proliferación anárquica, desorganizada, donde no vamos a encontrar estroma. Todas las células están desorganizadas, todo el tejido. Y por su característica de ese aspecto y por el antecedente de la paciente, sobre todo tomando en cuenta el diagnóstico, ya nos conduce a pensar que se trata de un cuadro maligno. Entonces, para nosotros, el diagnóstico va a ser clínico, lo que presenta la paciente, histológico,
y también la alteración hormonal que no va a descender, más al contrario va a estar en ascenso o mantenerse los valores elevados de la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica. Y en la placa radiográfica de tórax vamos a encontrar tejido metastásico que ya nos va a indicar que es de mal pronóstico. El tratamiento es semejante o idéntico a lo que se debe hacer en los cuadros de corioadenoma destruens o en la mola hidatipor o en la mola invasora. Dándoles una pequeña pauta respecto a este tratamiento, podemos nosotros hacer la primera administración para poder ya referirla, pero lo bueno, últimamente tenemos en nuestro centro, en nuestro hospital, ya varias especialidades que no había antes y ahora se está aperturando nuevos servicios y eso creo que ya nos hace pensar que su capacidad resolutiva o la capacidad resolutiva en Potosí ya está mejorando. Nuestro hospital ya cuenta con oncólogos y ellos ya están haciendo el manejo. Antes no, solo nos basábamos en los protocolos y después de ello teníamos que referirla. Pero ahora todo lo están haciendo, momentáneamente se están internando los pacientes en el servicio de ginecología hasta que habiliten su unidad de oncología. Y eso tiene buen viso y dentro de eso también ustedes pueden estar incluidos como personal ya capacitado, vale decir, con una especialidad o subespecialidad en esta área de oncología, que tanto falta hace a nuestro medio para que no vayan nuestras pacientes o nuestros familiares a hacerse maltratar en otras ciudades o en otros centros. Por eso que a veces la paciente es referida a un centro y vuelve y no quiere volver más a ese centro porque ha sido maltratado. Y eso tenemos que cambiar, creo que es la intención de todos, de mejorar cada día más nuestro conocimiento y ustedes que están con la posibilidad de hacer y escoger esta especialidad que, como les indiqué, de mucha necesidad. Quien hace oncología va a tener trabajo seguro. Y también no solo clínicos, sino quirúrgicos, oncólogos clínicos, que hay varios centros donde se puede capacitar y puede venir a trabajar a nuestro hospital o otra entidad, pero dentro de la ciudad de Potosí. Y nosotros, los protocolos nos mencionan que debemos manejar como dosis única metotrexate, 50 miligramos metro cuadrado, el manejo es el metro cuadrado, intramuscular o 75 miligramos intramuscular. Y el seguimiento de esta fracción de la hormona gonadotropina coriónica se debe hacer el día 7, al día 4 y 7 después del tratamiento. Pero lo malo, y ustedes han debido evidenciar sus efectos adversos que puede provocar dolor abdominal, náuseas, diarrea, elevación de las enzimas hepáticas, supresión de la médula, hepatotoxicidad, fibrosis pulmonar, alopecia, pero esta es reversible. Y las recomendaciones se debe evitar hacer exámenes internos, tacto, evitar repetir ultrasonografías, evitar relaciones sexuales. Esto antes de referir inmediatamente cuando hay sospecha de que se trata de un cuadro de una mola invasora, un coriocarcinoma, se puede hacer y se las refería antes así. Ahora ya lo que hacemos es directamente la valoración con oncología. Oncología se dedica justamente a llevar adelante estos cuadros que son muy dramáticos que llevan a la muerte de la paciente. Y uno decía en un curso, uno puede morir, pero lo que dejamos
pero tristes, donde si hay hijos menores, no sabemos cuál va a ser su futuro, y por eso que hay muchos casos de personas que están en la calle haciendo daño a otras personas. Tenemos, como en la pantalla están observando, otro cuadro muy frecuente, pero también de características de acuerdo a su origen dudosa. Cuando a uno le pregunta, doctor, doctorita, ¿y de qué aparece los quistes? ¿No? Dentro es la pregunta del millón. Y doctor, ¿será que va a desaparecer con tratamiento? Porque me han dicho en tal lugar que si no te operas te vas a morir. No son preguntas que tenemos que dar respuestas, pero bien concretas, no confundirla a la paciente. Últimamente no hay recursos económicos, pero fácilmente a veces el personal de salud indica un precio que no va a poder acceder y por tanto se complica. Con ese antecedente vamos a tocar lo que son o lo que se presentan dentro del ovario algunas patologías. Las patologías del ovario. Dentro de esto tenemos que ver dos aspectos muy importantes que son los tumores benignos del ovario y el cáncer de ovario. Igual, de estos tumores benignos de ovario, creo que son los más comunes. Esto del cáncer de ovario, que es poco frecuente, pero marca en el personal médico que ha seguido o ha hecho seguimiento de una paciente con esta patología, se queda grabado en la memoria de cada persona que ha hecho seguimiento, como yo tengo grabado de una paciente que vi hace 18 años en el Seguro Universitario. También en el Hospital Daniel Bacamonte hemos visto 3 casos, pero en este intermedio entre lo que es 18 años a lo que es actual, en estos últimos 5 años, de igual manera, hemos visto en este Bacamonte 2 casos. Y entre lo que es los restantes de años anteriores, entonces tendríamos otros 2 casos. Son poco frecuentes, pero causan mucho dolor porque dejan abandonados a su familia, porque la mayoría fallece. Y por eso que a uno, cuando le toca esta patología, se queda grabado cómo uno se va terminando poco a poco. Y el personal de salud, justamente para eso estamos, para prevenir a través de estudios complementarios, a través de las referencias que ustedes tienen que hacer oportunamente, si es que van a hacer la especialidad, tratarlas oportunamente sin que lleguen a cuadros más serios como es el carcinoma del ovario. Los tumores benignos del ovario lo vamos a definir como ese proceso proliferativo de origen ovárico no neoplásico. Y estos también pueden ser sólidos, pueden ser quísticos o mixtos. Sólidos como una masa dura sin contenido líquido. Quísticos, que es con contenido líquido cubierta de una membrana. O mixtos, tanto sólido como líquido que puede contener el quiste. Tomando en cuenta la epidemiología, representa aproximadamente el 80% de los tumores de ovario. La edad que oscila es entre los 20 y 40 años. Esta clasificación es la que nos va a orientar a qué tipo de origen tiene. Y cuando nos preguntan, doctor, doctorita, ¿y a qué se debe? Porque hace un año atrás he sufrido una caída.
Hace un año atrás he perdido, doctor. Hace un año atrás no me viene la menstruación. ¿Será que eso sean las causas? Entonces son pensamientos o conjeturas o criterios que tiene cada paciente. Pero esta clasificación a nosotros nos orienta cuáles pueden ser su origen. Y por eso que cada tumoración de cualquier lugar, hasta de la piel, se debe hacer un estudio histopatológico para no posteriormente encontrarnos con procesos ya crónicos que incurables. Dentro de esto podemos tener este tipo de tumores derivados del epitelio celónico y estos, de acuerdo a su característica, se llaman cistoadenomas, que pueden ser serosos, mucinosos o endometroides. Los serosos, que representan un 50%, algunos pueden proceder de las células germinativas, que vendrían a corresponder los teratomas. Algunos pueden ser derivados del hilio ovárico, que pueden corresponder a las células de Sertoli o a las células de Leydig. Y eso nos va a dar pautas específicas la histopatología. Algunos pueden derivar del estroma específico, vale decir, de las células foliculares, y dentro de esto pueden depender de las células o tumores de la granulosa, los tecomas, los fibrotecomas. Y algunas veces los tumores pueden ser derivados del estroma inespecífico y van a constituir los fibromas o lipomas. Y también son los más comunes que observamos de acuerdo al ciclo, en qué momento solicitamos el estudio ecográfico, porque la mayoría de las veces es ecográfico nuestro diagnóstico, un hallazgo casual, o en el examen clínico ginecológico cuando ya hace el personal de salud algunas veces, pero cuando es dudoso se solicita un estudio ecográfico y ya tenemos esa pauta. Y en razón a que uno solicite en el primero, segundo, tercero, décimo cuarto día del ciclo, va a haber tumores funcionales que pueden depender o conformar los quistes folliculares, los quistes luteínicos, los quistes hemorrágicos y pueden ser dependientes del cuerpo lúteo que se asemejan a quistes. Aproximadamente el 90% de los tumores ováricos son benignos y se presenta en jóvenes. Más del 75% de las masas anexiales benignas son funcionales, de acuerdo a la función del ovario. Por eso se indica, jóvenes, ya estamos mejorando. Un hecho claro, antes en una institución X, donde asistían frecuentemente las pacientes por estar ubicada en el centro y había mucha afluencia de pacientes. Los médicos, cuando iban, sea varón o mujer, con dolor en fosa ilíaca derecha, con signos apendiculares, ellos lo tomaban como cualquier proceso infeccioso, iniciaban el tratamiento con antibióticos acompañado de sus analgésicos y al final el cuadro se complicaba y los cuadros que de inicio eran cuadros de apendicitis ya se convertían en cuadros de peritonitis. De lo que podría haber sido intervenido o intervenida oportunamente sin dejar drenes, después de que ha pasado varios días, que la paciente algunas veces encuentra mejoría y está otros días más, y cuando el cuadro ya es complicado, a la fuerza tiene que ir a un centro y de verdad cuando uno interviene ya es un cuadro re complicado. Y por eso que
estoy haciendo esa comparación. Actualmente ya no hay tanto de así complicación, tanta complicación. Ya nos damos cuenta oportunamente. Igual, antes se pedía la ecografía cualquier día, pero con lo que ya les estoy mencionando, que el más del 50% de las masas anexiales benignas son funcionales, de acuerdo a la función del ovario. Pueden ser foliculares, si está embarazada pueden depender del cuerpo lúteo. Y por eso que tenemos que solicitar este estudio ecográfico y eso tiene que ser un cambio paulatino. Si queremos constatar si se trata de problemas anexiales por formaciones quísticas, lo que tiene que primar es pensar que va de acuerdo a la función del ovario. Y se debe solicitar para verificar si son quistes verdaderos los estudios complementarios, sobre todo la ecografía entre los días 1, 2 y 3, no cualquier día. Porque va a salir quistes, pero ha sido funcional, y cuando va donde otro colega y le piden el día correcto, vuelve que no tiene quiste o tumoración o masa anexial. Y eso hace perder la credibilidad del personal de salud. Los quistes foliculares se presentan cuando la ovulación no tiene lugar, haciendo que el folículo en desarrollo siga creciendo más tiempo de lo normal. Siendo malignos, solo aproximadamente el 10%. Y de acuerdo a la epidemiología, indica que se presenta entre los 20 y 40 años. Jóvenes, todo se está alterando. El año pasado, el 98, el 2018 viene una paciente de 14 años que le trajeron sus familias de área rural pensando que estaba gestando, porque el abdomen estaba muy distendido y había una masa por debajo. Y de emergencia ingresan en el hospital de Miguel Barcomonte a hacer una laparotomía, hacen la extracción de la tumoración, vuelve la paciente a la semana con una sobredistensión abdominal peor que antes, y por tanto fue referida, ya era un cuadro neoplásico. Por eso que la edad últimamente a veces no juega un papel importante. Ya se puede presentar en personas menores. La clínica, los de pequeño y mediano volumen suelen ser asintomáticos, no dan sintomatología. Habitualmente el hallazgo es durante el examen físico o una ecografía ginecológica y ocasionalmente puede complicarse por torsión del ridículo. Ahí uno se da cuenta que ahí está el caso complicado porque el dolor es intenso. Los de mayor tamaño suelen dar síntomas por compresión. Pueden causar problemas digestivos, como ser constipación, geniturinarios, puede causar incontinencias, respiratorios, puede causar dificultad en la respiración, que la paciente frecuentemente se va a ir cansando. Y para nuestro diagnóstico, como están dando cuenta en todas las patologías, lo primero de no colocar historia clínica, no lo colocan porque dentro de esa historia clínica tenemos que hacer una buena anamnesis. Y esa anamnesis es de ingreso. Si no, nos vamos a orientar en otro sentido. La anamnesis, una buena realización de la historia clínica, un examen abdominal ginecológico, que podría ser por un tacto manual, a través de una especuloscopía,
que a través de la misma podemos darnos cuenta si está abombado o no los fondos de saco. En el tacto bimanual vamos a especificar la ubicación del cuello, vamos a especificar hasta dónde ha llegado el fondo de la tumoración y después de ello, últimamente hay que apoyarse con todo para que no tengamos problemas legales. Se debe solicitar una ecografía en el laboratorio, aparte de solicitar todo el arsenal de lo que tenemos que, de manera rutinaria, medir los marcadores tumorales. Y los marcadores del CA125, también la dosificación de la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica, la alfa-fetoproteína, o en su caso también apoyarse con el CA19.19, sin olvidarnos de una radiografía abdominopélvica y podemos ingresar posteriormente con un diagnóstico aproximado, hacer la laparoscopía o la parotomía correspondiente. Y el diagnóstico de certeza y que nos va a decir, va a ser lo histológico, que nos va a hacer decir que su origen es tal. Ahora me pueden decir, jóvenes, cuando a uno le pregunten de dónde es su origen o a qué se debe, ustedes ya pueden darse cuenta que no es tan sencillo indicar que ha sido la causa eso. Pero también tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales de masas anexiales, que podrían tener la misma característica de un quiste de ovario. Tenemos ginecológicas, la presencia de miomas, embarazo ectópico, quistes embrionarios del paraovario, enfermedad pelviana inflamatoria, que podría estar cursando con cuadros de Pio-Salpinx o Pio-ovario o endometriosis, o con tumores malignos de ovario, que tenemos que pensar porque un tumor benigno es remitente, es blanduzco, se puede comprimir. Un tumor maligno, el examen es una tumoración dura, como la madera, para no olvidarnos, es dura. No ginecológicos con tumores de colon, diverticulitis, rastrón apendicular, tosis renal, entonces descensos del riñón que pueden estar ubicados a nivel pélvico, razón por la cual se llama riñón pélvico, o tumores retroperitoneales, o también con tumores derivados del epitelio celómico extraovárico. El tratamiento. Los tumores funcionales de seguimiento clínico y ecográfico. Se debe hacer, aquí están observando, en el postmenstruo inmediato, 1, 2, 3 días, no cualquier día, jóvenes. También cuando van a ser imagenólogos o van a ser médicos radiólogos, por favor, orientemos a nuestros pacientes y si es que está viniendo con un diagnóstico de tumoración en ovario y está fuera del ciclo, que no está en el postmenstruo inmediato, se la puede postergar. No hacerla y confundirla a la paciente indicándole que tiene quistes, pero no es bueno. Vamos a cambiar y esa es la intención. Pudiendo indicarse en estos casos, entonces, una medicación anovulatoria, razón por la cual nosotros utilizamos anticonceptivos orales de cualquier casa comercial. Lo que tenemos que hacer es justamente hacer el tratamiento por lo menos por los 3 meses. Y la indicación quirúrgica, y también les he hablado a inicios de clase, que debe ser indicado como el personal de salud indica una tumoración de 4 centímetros y le indica tienes que operarte, señora, si no te vas a morir. No, creo que no es la intención de nuestra formación como médicos de indicar ese aspecto. ¿Qué dicen nuestros protocolos? Quistes de ovario mayor de 5 centímetros, seguida durante 6 a 8 semanas
sin regresión, entonces recién pensar en procedimiento quirúrgico. No dice 4 centímetros, señora, hay que operar, el señor va a morir. No dice. Cuando hay una lesión ovárica con marcadores positivos, lo que les he hablado anteriormente, uno de los marcadores puede ser del CA19 o del CA125. Toda lesión ovárica sólida y cuando hay sospecha de torsión o rotura, siempre y cuando va a sobrepasar los 5 centímetros. ¿Y en qué tipo de paciente se puede hacer cirugía conservadora? En pacientes jóvenes sin sospecha de malignidad, cuando se hace microcirugía con reconstrucción ovárica, ya sea por dermoides o endometriomas, y se puede hacer esta cirugía conservadora a través de una laparoscopía o laparotomía. Pero de las dos, para poder tener éxito en la conservación, es siempre la laparoscópica, aparte de ser mínimamente invasiva, la que se debe orientar actualmente. Antes solo se hablaba de laparotomía. Otra entidad que les he mencionado y me causa a mí mismo recordar malos momentos de una paciente que trabajaba, yo trabajaba en el seguro universitario y su esposo era trabajador de la universidad. La paciente viene, veo que había una sobredistensión, pero muy llamativa. Le hago un rastreo ecográfico, me constato de que había una masa flotante y acompañado de ascitis. Hago la referencia, se va a Sucre, la paciente vuelve de 2 meses y no quería saber más de Sucre, que le trataron mal y por tanto la paciente sin apoyo de un centro oncológico se ha dejado llevar y las consecuencias ya saben. Las consecuencias son tristes. Por eso, jóvenes, cambiemos nuestra actitud, nuestra conducta. Si esta pandemia nos está cambiando nuestro carácter, no tenemos que dejarnos. Peor ustedes, jóvenes, que tienen que dar mucho, mucho a la sociedad. Pero eso del maltrato que termine. A esa paciente que le han tratado mal, podría ser tal vez madre de que en lo futuro son de autoridades, son personas destacadas. Si son así por su esfuerzo, si hubiera estado su madre, yo creo que hubieran estado en mejores posiciones, porque la madre es madre y nadie puede sustituirla. Jóvenes, entonces, este cuadro tan triste es el cáncer de ovario. Tomando en cuenta la distribución epidemiológica, el 20% del total de los tumores de ovario puede llegar. El cáncer epitelial, entonces, puede corresponder al 85-90% de todos los tumores malignos del ovario. La edad media, 60 años. Esto a veces no respeta a jóvenes. A esas adolescentes de 14 años que he tenido la oportunidad de verla, que tenía que intervenirse afuera, pero se intervino por el SUS, ya se pueden dar cuenta cómo hubiera terminado afuera. Mejor con este sistema que tenemos, aprovecharla, manejarla bien, nos comprometamos con lo que a la paciente le aqueja. El riesgo de uno en 70 mujeres. Factores de riesgo, la nulliparidad, como alguien decía, mujer que no ve hijos, ve tumor. Reducción de riesgo, ¿cómo se puede reducir la anticoncepción? ¿Cómo ayuda? El embarazo, la lactancia. Por eso no es bueno aquellas señoras que cuidan su estética, que no quieren dar
de lactar a sus hijos. Lo que la naturaleza ha dado, tenemos que hacer que se cumpla, no se puede omitir. Y lo triste, para hacer un diagnóstico, no existe un screening efectivo para la detección en estadios precoces. No existe. Por eso es que nuestra paciente va a acudir a nuestro centro cuando ya la paciente tiene una sobredistensión abdominal por presencia de líquido acítico, la presencia de masas flotantes, duras, leñosos, como la madera, donde la paciente tiene dificultad respiratoria, malestar general, problemas de continencia de la vejiga o de la parte de lo que es de la región del recto. Para esto es muy importante buena elaboración de historia clínica a través de una buena anamnesis, un examen clínico muy minucioso, son asintomáticos en estadios iniciales. El 75% se diagnostican ya en estadios avanzados jóvenes, 3 y 4. ¿Qué vamos a encontrar? Lo que les decía, distensión abdominal, dolor, dispepsia y alteraciones digestivas, que algunas veces es tratada solo con problema, como problema digestivo, con problema, o sea, con bloqueadores H2 o protectores gástricos, pero son momentáneos. Y ese cuadro de ascitis es muy frecuente. Los problemas, los síntomas respiratorios de igual manera se van magnificando a medida que va complicándose el cuadro. Los síntomas locales, la compresión vesical, en vejiga y recto. Los estudios complementarios que se debe pedir si ustedes quieren ya mandar con todo completo, una placa radiográfica abdominopélvica, una placa de tórax y la ultrasonografía, que es muy importante, que nos va a permitir inclusive a tomar muestra haciendo una punción abdominal y mandar a citología. Y la misma ya nos va a coadyuvar en el diagnóstico que tenemos como presuntivo en el momento de la paciente. El tratamiento es quirúrgico, tomando en cuenta las pautas para la estratificación. Y esa laparotomía es, vale decir, el corte o la sección que se hace en este tipo de cuadros es desde el apéndice sifoides hasta el suprapubis, una herida tan larga, grande. ¿Y qué se va a hacer, aparte de la revisión de cavidad y solucionar el problema de la tumoración? Se debe hacer la omentectomía infracólica. Entonces se debe retirar el epíplomo infracólico. Y en los centros, como estamos observando ya poco a poco y nos vamos a familiarizar, yo creo, dependiendo también del interés de nosotros, porque todo tiene que gustarte, tiene que gustarte. Si a mí me gusta solo lo que es partos cesáreos, me gusta. Entonces, si a mí me gusta la parte quirúrgica ginecológica, entonces debo tratar de aprovechar al máximo los casos que se presentan, entrar a operar. Y por eso tenemos varias alternativas para hacer tratamiento de este cuadro. Simplemente mencionarles de lo que se maneja, como en este caso de primera línea, 6 cursos, el carboplatino, cisplatino, o se puede hacer esa combinación entre cisplatino y ciclofosfamida, o ciclofosfamina más cisplatino más ciclofosfamida más doxorubicina, o el carboplatino más ciclofosfamida. Son en primera línea medicamentos que utilizan los oncólogos. Yo tengo poca experiencia porque
no hemos rotado mucho tiempo oncología, pero ya tienen una pauta para que ustedes puedan revisarlo y tal vez ya darse cuenta tanto a medicación como a la paciente le causa todo tipo de problemas, desde problemas gástricos hasta problemas psicológicos, hasta problemas de alopecia. Pero lo que quiere uno es sanarse. Para una persona que estamos sanos, a veces uno dice, no lo valora su vida, pero cuando estamos enfermos, un día es un día para poder ver el sol y todo lo que está pasando en nuestro medio. Y así, jóvenes, entonces son cuadros bien dramáticos los problemas de cáncer en cualquier parte. Jóvenes, entonces, un pequeño bosquejo de este capítulo que a veces lo vuelven controversial, pero con lo que se les ha indicado, yo creo que ya van a tener una pauta de cómo manejar y no agrandarlo, no hacerla asustar a la paciente de que se va a morir, porque si se va a morir va a ser un cuadro complicado, ya sea torsión o es que se ha convertido en un cuadro neoplásico. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Doctor, buenas noches. Disculpe una pregunta. Sí, Eh, adelante. ¿Cuál sería el tratamiento específico para un quiste de ovario menor a 5 centímetros, doctor? Porque a lo que vi, les dan píldoras anticonceptivas, si no me equivoco. ¿Esto es recomendable, doctor? ¿O viable? Justamente como les he indicado, el personal de salud a veces puede manejar pocos medicamentos, no siempre son medicamentos desconocidos, ¿no? Y dentro de los medicamentos conocidos, justamente están los anticonceptivos y en nuestro medio el SUS les otorga lo que es el microginón. El microginón en el SUS. Pero en nuestro medio, lo que también de acuerdo a la economía de la paciente se puede pedir, como algunos dicen, esto de línea, ¿no? Y que de línea como el Acotol, pero para mí no es tan factible porque sus costos son muy elevados, pero para ustedes ya de ingreso cuando estén trabajando, podrían utilizar el miniginón, el levoginón, son medicamentos accesibles y son anovulatorios que aparte de que a la paciente le va a cuidar de su embarazo, de que no se embarace, le va a controlar y le va a curar su quiste. Entonces también hay que especificar si son quistes ováricos, va a remitir en los 3 meses. Si van a ser quistes paraováricos o los que están al lado del ovario, no van a remitir. En ese caso se puede hacer la resección. Pero con el aprendimiento que se está manejando desde la gestión desde el año 98, vemos cómo está creciendo o está avanzando a pasos agigantados la laparoscopía. Son 2 puertos que se hacen y la solución es rápida. Hoy día te intervienes, en la mañana te intervienes, en la noche ya te puedes ir. Entonces ya no está el problema serio, sino lo que usted tiene que conocer, como me dice la señorita, el tratamiento específico concreto, cualquier anovulatorio, pero los más conocidos y accesibles, si van a estar dentro del SUS, van a tener el microginón. Dentro de lo que es la parte externa, levoginón, miniginón. No sé si tienen alguna otra pregunta.
No habiendo ninguna otra pregunta, entonces, jóvenes, hasta el día lunes. Y voy a indicar al presidente con el grupo que va a hacer la práctica la semana que viene. Probablemente me reúna, y ya pueden estar programando el día domingo a las 9 o a las 10. Yo ya le voy a confirmar al presidente y para que estén todos en esa charla preliminar para la práctica lunes. Entonces, que les vaya bien hasta el día lunes. Que les den buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.